aire, emisora.5, HJBS, 1490 kilociclos, transmitiendo desde Bogotá. .5. En emisora.5 son las 12. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. En Colombia, a las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias, emitidas a través de .5, emisora de Jorge Barón, 1490 del AM. Los hechos más importantes del momento. A esta hora, un juez de la República aceptó a Deyanira Gómez como víctima en el caso del expresidente y ex senador Álvaro Uribe y niega esa acreditación a Gonzalo Guillén. La Fiscalía, la Procuraduría y Jaime Granados, defensor del expresidente Uribe, apelaron la decisión de la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Elena Ortiz. Así que la juez es noticia del momento en desarrollo. La juez 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Elena Ortiz, avaló uno de los argumentos del abogado Miguel Ángel del Río, quien solicitó que su clienta, Deyanira Gómez, ex esposa del ex paramilitar y testigo en el caso Uribe, Juan Guillermo Monsalve, sea acreditada como víctima en el proceso y por esa razón le dio la condición de víctima provisional en el proceso que se le lleva al expresidente por los delitos de soborno y de fraude procesal. Para la juez Deyanira es víctima pasiva de los hechos. Esto, por supuesto, dilata más la solicitud que ha hecho la Fiscalía de cerrar el caso de investigación por manipulación de testigos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. También noticia importante para destacar, murió el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II. Ampliación de esta noticia con Margareth Jalbo. Muy buenas tardes. John Didier, buen día. Y sí, el Reino Unido, pero el mundo entero está conociendo esta noticia que, para sorpresa de todos, tenía 99 años, estaba recuperándose de un tratamiento médico hospitalario. Philippe Mountbatten, el esposo de la reina Isabel, se habían casado en 1947. Es el hombre, el que apoyó, el sostén, el bastón y la guía de la reina Isabel, pero además muy importante en el escenario de la familia real. A esta hora, la bandera británica está a media asta en el Palacio de Buckingham. El príncipe, Su Alteza Real, falleció pacíficamente en el castillo de Windsor, informó un boletín, un comunicado de prensa del palacio. La reina Isabel anuncia estar muy conmovida y realmente esto la va a afectar porque eran inseparables. Él era pintor, le fascinaba pintar, dibujar, era aviador, había estado en la Armada Británica, pertenecía a más de 200 organizaciones y clubes especiales que hace más o menos 3 años se retiró de todas esas actividades. Estaba perfectamente bien a sus 99 años, se manejaba por sí mismo y realmente el mundo se sorprende con esta pérdida, este fallecimiento del príncipe Felipe de Edimburgo, príncipe Felipe de Inglaterra. Bueno, Margaret, muy amable. Gracias. Seguramente para los colombianos esta noticia un poco ya más familiar, como quiera que la plataforma Netflix ha venido proyectando esos capítulos de la reina Isabel, de su esposo, de toda la familia. Esto antes, pues esto es un hecho muy importante
para Europa y sobre todo para Gran Bretaña, pero es de un manejo mucho más popular estos temas de la reina y de la corona británica. Felipe, nombre del príncipe, justamente nuestro invitado tiene este nombre, Felipe Ramírez, el gerente de Transmilenio. Señor gerente, le saluda Al Día Noticias, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, señor. Pues ya nos alejamos un poco de la corona británica y nos venimos a lo nuestro, a las calles de Bogotá. Antes de entrar con el tema del manejo que le ha venido dando Transmilenio al COVID, ¿qué reporte tiene usted como gerente de Transmilenio de cómo está en este momento la movilidad del servicio? Hay algunas movilizaciones de personas que salieron en el día de las víctimas a protestar por las víctimas que ha dejado el conflicto armado. ¿Cómo está el servicio de Transmilenio en este momento? ¿Qué reporte tiene? Así es, hasta el momento las movilizaciones han transcurrido con normalidad. Hemos cerrado en algunos tramos, algunas partes del sistema a medida que van pasando las movilizaciones. En este momento, de hecho, tenemos cerradas las estaciones de San Diego Sí. hasta San Victorino, en el centro de la ciudad, pero reportamos, digamos, normalidad o tranquilidad en las movilizaciones. Y por supuesto, como siempre, mi invitación es a eso, a que nos movamos con tranquilidad. Todas las personas tienen derecho a protestar, a movilizarse, pero lo importante es que respetemos, por supuesto, los bienes públicos. Y ojalá lo hagamos permitiendo la movilidad en Transmilenio de los bogotanos. Transmilenio moviliza a las personas que más necesitan moverse, las más vulnerables, y en ese sentido también debemos garantizar la movilidad de dichas personas. Sí, reportes de vandalismo no ha habido hasta el momento. Hasta el momento no tenemos reportes de vandalismo. Sí, señor. Bueno, gracias. Fíjese que se ha logrado identificar que el metro de Medellín es un gran foco de contagio, algo que no ha pasado con el Transmilenio en Bogotá, pese a ser un servicio de transporte masivo. ¿Cómo ha sido el manejo de la pandemia para garantizar el transporte y la movilidad de los bogotanos? Pues mire que es bien interesante que se ha hablado mucho precisamente de este tema, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y lo que se ha encontrado es que los sistemas de transporte público en general realmente no son el principal foco de contagio. Con esto nos está diciendo que no exista alguna probabilidad de contagio, y eso es muy importante. Pero lo que sí se ha identificado es que definitivamente existen muchas formas de lograr que no se tenga un alto grado de contagio dentro de los sistemas. Y estas son principalmente tres formas básicas de moverse. La primera es el uso correcto del tapabocas cubriendo nariz y boca. La segunda es abrir las ventanas de los buses para garantizar mayor ventilación. Y la tercera es ir en silencio. Eso reduce en una alta probabilidad el contagio. Y recordemos que en este momento de pandemia estamos viviendo con dos situaciones muy complejas. Una, la reactivación económica necesaria para la economía, necesaria para que las personas puedan comer, trabajar, en fin. Y otra, la pandemia en sí misma, los contagios. Y para lograr ese balance, entonces, tenemos que lograr que la gente se mueva de forma segura con esas tres recomendaciones que acabo de dar. Por supuesto, a medida que se reactive la economía, vamos a ver más personas dentro del sistema. Y por eso la importancia de que todos, absolutamente todos, acatemos estas tres recomendaciones con el fin de movernos más fácilmente. Y se ha logrado en esas campañas educativas que ha emprendido Transmilenio de que se puedan tener esas prácticas, esos hábitos del uso correcto del tapabocas, abrir las ventanas y que la gente procure hablar lo menos posible. Yo creo que en el orden, digamos, de esas tres, la que más cumple la gente es la del uso correcto del tapabocas. De vez en cuando aparecen algunas personas que lastimosamente no lo hacen, pero pues por supuesto le llamamos la atención de forma muy amable y de hecho los mismos usuarios nos han ido ayudando a que cada vez más las personas usen de forma correcta el tapabocas. Acostumbrarse a no hablar dentro del sistema es un poco complicado porque por supuesto estábamos acostumbrados a que con quien viajábamos era un buen momento de partir y para tener esa socialización. Entonces esa ha costado un poco más, a la gente se le olvida a veces cuando va dentro del sistema que es importante, pero yo creo que vamos aprendiendo cada vez más sobre la necesidad. Yo sé que es incómodo, a mí también me gusta hablar cuando voy dentro del bus con la persona que está al lado mío,
pero lastimosamente la situación así no lo requiere en este momento. Y por último, las ventanas, pues sí, vivimos en una ciudad en la que llueve bastante y eso complica a veces la situación. Pero en condiciones normales logramos que la gente normalmente abra las ventanas y de hecho desde el inicio de la operación, desde los patios, mandamos los buses con las ventanas abiertas. Si durante el día algún usuario la cierra, pues seguramente otro la abre, pero pues la recomendación es que no se cierren en ningún momento, porque eso ayuda. Es como cuando nos reunimos en cualquier lugar. La recomendación de las autoridades de salud es, si va a reunirse porque ya definitivamente le tocó, pues abra las puertas, abra las ventanas y garantice la ventilación. Claro. Y siguen con las campañas y hábitos de hacer limpieza y desinfección a los buses todos los días, todos los sagrados días, al igual que las sillas, son sometidas a rigurosas jornadas de limpieza y hay sitios de lavamanos en las estaciones, por lo menos en las grandes, ahí cómo se va acompañando esas medidas de bioseguridad. Claro que sí, nosotros seguimos con la campaña de limpieza y desinfección de toda la flota de Transmilenio. Todos los días se hace la limpieza y desinfección. En las estaciones de igual forma y se hace una limpieza profunda en estaciones aleatorias durante el día. Y adicionalmente seguimos por supuesto con la campaña de los lavamanos. Esta campaña, la importancia realmente es de nuevo más pedagógica que cualquier otra cosa. Todos tenemos que entender que cada vez que salimos de nuestras casas, que llegamos a nuestra casa, incluso dentro de nuestras casas, debemos estar lavándonos las manos constantemente. Y así evitamos llevar el virus a nuestra cara, a nuestra nariz, a nuestra boca, si es el caso que lo llegásemos a tener en las manos. Eso ayuda bastante. Entonces, en el sistema tenemos cerca de 27 lavamanos portátiles que están rotando por las estaciones y 134 lavamanos adicionales que son fijos, que están en las estaciones, los portales y las estaciones intermedias. Correcto. Señor gerente, aprovechando su presencia en Al Día Noticias, ¿cómo están las finanzas del sistema Transmilenio? Siempre ha dicho que trabaja en pérdida y que eso tiene un hueco fiscal impresionante y que corre peligro que esto se paralice. ¿Cuál es la salud financiera en este momento de Transmilenio y del sistema? Cualquier sistema de transporte del mundo tiene un déficit en su operación. ¿Esto qué significa? En cualquier lugar del mundo, nunca la plata que se recauda por la tarifa alcanza a pagar la plata que se requiere para la operación. Eso, digamos, es una premisa muy importante antes de empezar a hablar la situación actual del sistema. ¿Qué está pasando hoy? Por supuesto, por la pandemia, hemos debido reducir la cantidad no hemos debido reducir, se redujeron la cantidad de ingresos por la tarifa, pero la operación, por supuesto, se ha seguido manteniendo en los mejores estándares posibles con el fin de garantizar la movilidad de todos los bogotanos. La prestación del servicio de los bogotanos es un servicio esencial, es como el agua, y debe garantizarse. Eso ha hecho que se aumenten los costos. Sin embargo, pues, digamos, hasta el momento no existe ninguna alerta real con respecto a la paralización del servicio, y eso quiero ser muy enfático, porque, como se pudo ver el año pasado, en efecto se cubrieron esos costos adicionales a los que fue necesario incurrir, que vuelvo, insisto, no es una situación de Bogotá en específico, es una situación del mundo entero. Y durante este año estamos trabajando también para poder cubrir esos gastos. ¿Qué estamos haciendo también? Pidiéndole al gobierno nacional que ante la situación bastante compleja de los sistemas de transporte público del país, pues nos ayuden en cubrir esos costos adicionales que estamos teniendo. ¿De cuánto es el déficit financiero en este momento de Transmilenio? El año pasado, por el COVID, fue cercano a los 2 billones de pesos. 2 billones de pesos, correcto. Señor gerente, ¿cómo avanza el sistema para ampliar sus troncales, sus coberturas? ¿Qué va a pasar con la avenida 68? ¿Se paralizó por el tema ambiental? No, va muy bien. Pues el encargado, digamos, de la obra es el Instituto de Desarrollo Urbano. Ellos son quienes están encargados de todos estos permisos ambientales, de todos los permisos alrededor del tema. Pero yo lo que les puedo decir es que desde la Troncal Caracas, la extensión de la Troncal Caracas, la avenida 68, la extensión de la Cali, las fases 2 y 3 de Soacha,
Son obras que ya fueron adjudicadas y que van a permitir precisamente que la infraestructura en la ciudad mejore y que tengamos mucho más acceso a movilidad dentro de la ciudad. Así que son muy buenas noticias para los bogotanos que estas obras ya empiecen, al igual que el metro, el Regiotram, y que pues, después de muchos años de parálisis, digamos, en términos de obras de infraestructura, finalmente estemos ya viendo que se pueden construir y que vamos a tener una mejor movilidad gracias a ellas. Claro, y sobre buenas noticias y sobre la que usted seguramente nos puede dar mayor precisión es la renovación de la flota de buses de Transmilenio eléctricos. ¿Cómo avanzamos en esta noticia? Muy bien, muy bien. Esa es tal vez la noticia más importante de los últimos tiempos en términos en Transmilenio y en términos de transporte en la ciudad y pues de hecho en Latinoamérica, porque hemos dado unos pasos muy importantes, no solamente en la renovación de los buses troncales, de los buses rojos, en donde se renovaron 1.162 buses que salieron, que ya eran viejos y que habían cumplido su vida útil y se chatarrizaron. Y llegaron 1.441 buses nuevos que están ayudando a mejorar la operación y el medio ambiente del sistema. Pero adicionalmente con la gran noticia de este año, y es que ya completamos 1.485 buses eléctricos adjudicados. Es decir, hoy tenemos ya 350 buses eléctricos rodando y durante este año y el siguiente van a estar llegando el resto hasta completar 1.485. Esto nos pone en la vanguardia a nivel mundial. No hay ninguna otra ciudad del mundo fuera de China que tenga esta cantidad de buses en este momento. Y eso hace que, por supuesto, demos pasos muy importantes en la descontaminación de la ciudad, en dos sentidos. Tanto el material particulado, que es el que afecta a la salud de los bogotanos, como la emisión de gases de efecto invernadero, que es la que afecta el cambio climático. Entonces son excelentes noticias que esperamos seguir dando a los ciudadanos a medida que vayan llegando estos buses. Pues qué bueno poder cerrar este diálogo con el gerente de Transmilenio, muy amable como de costumbre, Felipe Ramírez, por estar en Al Día Noticias. Que pase muy buen día. A usted, John, muchísimas gracias, un abrazo y muy buena tarde. Bogotá, a la vanguardia de los buses eléctricos. Ya hay rodando 350 y se espera tener 1.485 en lo que resta del año y para el año próximo. 12 del día, 18 minutos. Hay noticias sobre el COVID, Margaret, nuevamente. Se está hablando que no solo en Bogotá, sino también ya en Pereira hay escasez de vacunas. ¿Llegan o no llegan las vacunas? ¿Cuándo se van a aplicar? ¿Qué es lo que está pasando, Margaret Calvo? De acuerdo, John Didier. Sí hemos tenido en estos días escasez de vacunas. De hecho, pacientes que estaban agendados han sido devueltos por falta precisamente del biológico. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, advirtió sobre esta situación y le pide a quienes están pendientes de reagendarse que no se preocupen si pasan unos días, 3, 4, 5 días, e incluso él advierte sobre lo que ya había mencionado el ministro de Salud, hasta los 56 días después, que no hay problema. Y en este momento están manejando la situación de cambiar de marca para la segunda dosis. Todavía no lo han reconfirmado porque se había hablado que la misma marca que le ponen en la primera dosis tiene que ir para la segunda, pero todavía se está validando esto. Pero la buena noticia, hoy llegaron 270,000 vacunas de Pfizer y este domingo llegan 500,000 más. Es una muy buena noticia. Se advierte que son para primera dosis. Ya con esto Colombia superaría los 4 millones de dosis recibidas, pero adicionalmente se invita a las personas que, como estamos a partir de mañana en confinamiento, que será por pico y placa la vacunación, pico y cédula la vacunación. Y además que es importante, es muy, muy importante tener en cuenta que Bogotá y el país va a tener una activación de más número de pruebas. ¿Para qué? Para encontrar más asintomáticos, para identificar más. Se espera que por lo menos 15,000 muestras se realicen en Bogotá, superando 5,000 a las tradicionales que se venían haciendo para buscar más personas asintomáticas y detectar para evitar más contagio. Recordemos
que el ideal es por agendamiento. Los van a llamar a los que no pudieron recibir la vacuna. Pero hay otra noticia. La vacuna de Janssen, de Johnson Johnson, en este momento, y esto es un anuncio de última hora, en Europa está siendo puesta en observación también por el tema de coágulos. Estamos en Al Día Noticias. Gracias, Margaret. Absuelven al exconcejal de Bogotá, Omar Mejía Báez, por el caso del carrusel de contratos. Información con Nicolás Rivera. Así es, John, y lo que pasó fue que el juez 11 penal de conocimiento de Bogotá absolvió al exconcejal Omar Mejía Báez en el proceso que se le adelantaba en su contra por su supuesta participación en el escándalo de corrupción del carrusel de los contratos que se registró durante la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas. En su exposición, el funcionario judicial señaló que las contradicciones que tuvo el testimonio del único testigo de los hechos, y que en este caso fue el exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, generaron dudas sobre la responsabilidad del exconcejal en los hechos que lo relacionan con ese entramado de corrupción. El funcionario aclaró que toda duda que se tenga se resuelve a favor del investigado y por eso declaró la inocencia de Omar Mejía Báez. Este exconcejal era investigado porque supuestamente recibió 120 millones de pesos para no adelantar un debate de control político en el Consejo de Bogotá frente al contrato de prestación de servicios de ambulancias en la capital del país, el cual fue firmado en el año 2009, John. Gracias, Nicolás. 12:21 minutos. En marzo se batió récord de venta de viviendas en Colombia. Ampliación de esta noticia con Nicolás Espinosa. Buenas tardes, John. Pues sí, según datos de la Galería Inmobiliaria, durante el mes de marzo en Colombia se compraron 21.124 viviendas, siendo este un incremento del 85% frente a marzo de 2020, justo antes del inicio de la pandemia. Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, se refirió a esto como un sector que sigue rompiendo récords y que se ubica como líder en la recuperación económica del país. Si se tiene en cuenta que las viviendas de interés social, de estas se vendieron 14.713 unidades, siendo un incremento del 88%, y las que no entran en esa categoría fueron 6.411 para un incremento del 79%. Finalmente, durante el primer trimestre de 2021 se alcanzó un total de 56.311 viviendas vendidas, lo que evidencia un incremento del 25% frente al mismo periodo del año. Gracias, Nicolás. 12:22 minutos. La Contraloría detectó detrimentos patrimoniales por 35.000 millones de pesos en sus labores de fiscalización de los recursos de la Ley de Víctimas. Ampliación de esta noticia con Ramón Alberto Soto. Buenas tardes, así es, John Didier. Tras 3 años de investigaciones a esta unidad de víctimas del conflicto armado y los recursos que maneja para la indemnización de los más de 8 millones de víctimas en todo el país, la Contraloría detectó un posible detrimento patrimonial de más de 35.000 millones de pesos. Respecto de este espinoso tema que encontró la Contraloría General de la República, nos habla el Contralor Delegado para el Postconflicto, Juan Carlos Waldron. Hoy 9 de abril, día que conmemoramos el Día de las Víctimas. La Contraloría General de la República sigue en su compromiso de hacer seguimiento y monitoreo y fiscalización a todos los recursos de la ley. Les podemos contar desde el año 2012, venimos haciendo ejercicios auditores, hemos hecho 32 ejercicios auditores en donde hemos encontrado posibles detrimentos patrimoniales por más de 35.000 millones de pesos. En este momento, desde el año 2020 y el año 2021, venimos haciendo ejercicios de auditoría. Estamos haciendo ejercicios de auditoría en la unidad para las víctimas, así como en el Banco Agrario. En el Banco Agrario hemos encontrado posibles detrimentos patrimoniales por 6.000 millones de pesos en los temas de vivienda rural para las víctimas. Además, hemos sido nosotros desde la Contraloría General de la República, quien en reiteradas ocasiones hemos dicho que la ley está desfinanciada. Los cálculos que tiene la Contraloría son cercanos a 357 billones de pesos que debería invertir el gobierno nacional hasta el año 2030 para dar cumplimiento a los más de 9 millones de víctimas que están en el registro. En ese sentido, hemos dicho que las mayores inversiones tienen que estar relacionadas con vivienda, cerca de 24 billones de pesos, y alimentación por un monto similar. Por otro lado, también hemos comentado que
los decretos leyes étnicos se encuentran desfinanciados y hay más de 483 sujetos étnicos, de los cuales solo el 10% ha sido reparado. En ese sentido, seguimos desde la Contraloría General de la República haciendo el acompañamiento fiscal a la ley de víctimas. Es Juan Carlos Waldron, el Contralor Delegado para el Postconflicto, hablándonos de este detrimento que se encontró en la unidad de víctimas del conflicto. Esto es Al Día Noticias. Al Día Noticias, información deportiva. La información deportiva a las 12 del día, 25 minutos. Nicolás Espinosa. Pues así es, John, se corrió la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco, esto entre las localidades de Hondarribia y Hondarroa, con una distancia total de 160,2 kilómetros. El ganador de la etapa fue el danés Mikel Honore, con un tiempo total de 3 horas, 39 minutos, 54 segundos, mismo tiempo el segundo el checo Joseph Cerny, el tercero fue el francés Julien Bernard, a 17 segundos del ganador. La clasificación general tiene al estadounidense Brandon McNulty, primero con 16 horas, 5 minutos, 43 segundos, segundo el esloveno Primož Roglič a 23 segundos y tercero el danés Jonas Vingegaard a 28 segundos. El mejor colombiano en la clasificación es Sergio Higuita en la posición 13, ya sin posibilidades alguna los colombianos de llegar a podio, John. Gracias, Nicolás. ¿Tenemos canción para el cierre, Margaret? Claro que sí. Tenemos estreno. Tenemos a J Balvin con Khalid. Otra noche sin ti. Pero además tienen que ver el video porque J Balvin es el rey de la moda. Sale con maxi falda de tabletas de color gris. Espectacular. Otra noche sin ti. ¿Esa es una dedicación para algún oyente en especial o qué, Margaret? Why not? Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí. Dicen que te perdí. Margaret, ¿a quién quieres saludar ya para el cierre? Ay, al más lindo, al más espectacular. Quiero saludar a Giovanni, quiero decirle que, mejor dicho, le mando todos los abrazos y que espere sorpresas. Anthony. Joseph Anthony, claro. Anthony. Su oyente favorita. Bueno, está en París. Está en París, ahí cerca del río Sena, la Torre Eiffel. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Yo soy John Didier Rodríguez, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín.